Hay gran expectativa por la presión militar contra el régimen madurista y se convirtió en uno de los temas centrales en la rueda de prensa de fin de año del secretario de Estado Marco Rubio. Rubio dijo que la situación actual con Venezuela es intolerable para Estados Unidos y subrayó que la administración Trump está decidida a cambiar este status quo. Preguntado por NTN 24 sobre la orden que el régimen Maduro dio a la Armada para escoltar buques petroleros después del bloqueo total y completo de todas las embarcaciones sancionadas que entren y salgan de Venezuela, advirtió que nada impedirá a Washington hacer cumplir las leyes de Estados Unidos. Jason Calderón estuvo en la rueda de prensa. Y me gustaría también que se refiriera a la orden de escoltar esos buques petroleros que acaba de dar Maduro a su armada, esos buques sancionados que ustedes están incautando. Algunos de ellos ya fueron escoltados, no estaban en la lista de sancionados, pero ¿qué pasaría si eso fuera con un buque sancionado? Como bien han dicho, creo que salieron 4 buques ayer, que ninguno de los 4 eran sancionados, y no existe nada que vaya a impedir nuestra habilidad de poder enforzar las leyes de Estados Unidos en términos de los buques que son sancionados. Tampoco nos preocupan los 4 botes ayer que fueron escoltados por los supuestos buques esos botes no estaban sancionados, pero no impedirá nuestra habilidad para hacer cumplir las leyes estadounidenses. No nos preocupa. En los botes sancionados tenemos la capacidad necesaria para hacer cumplir nuestras leyes. Tenemos una orden judicial y la vamos a ejecutar y no habrá nada que nos lo impida hacerlo. Interesante, Jason, cuando usted le pregunta sobre qué significa que los días de Nicolás Maduro están contados, cuando le expones esta idea al secretario de Estado de los Estados Unidos. Así es, Claudia, eludió varias veces responder directamente si el objetivo de la presión militar al régimen es sacar a Nicolás Maduro o lograr que abandone el poder. También evitó comentar sobre esa presunta llamada de Trump con Maduro en la que el mismo secretario Rubio habría estado presente. Esto nos dijo sobre esa declaración de Trump al portal político de que los días de Maduro están contados. Usted puede hacer una referencia al comentario que hizo el presidente Trump a Político cuando dijo los días de Maduro están contados. ¿Eso se refiere a días, semanas, meses? ¿Esperamos un 2026 sin Nicolás Maduro? Yo no voy a especular tendrá que preguntarle a la Casa Blanca. El comentario del presidente simplemente para decirle que sin duda pensamos que el régimen de Maduro es ilegítimo y que su cooperación con estos grupos terroristas en nuestra región, incluso sus propias actividades terroristas, son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y en el primer punto la pregunta era algo acerca del presidente Trump, que dijo que los días de Maduro estaban contados. No sé, eso fue... Sí, bueno, tengo que revisarlo. De seguro los medios lo repitieron. El cambio fundamental es que el régimen de Maduro es un régimen que coopera abiertamente con el terrorismo contra los Estados Unidos. Ese es un problema y es un gran problema. El secretario Rubio explicó que el objetivo de la administración Trump es proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y fue enfático al subrayar que la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en el hemisferio occidental es el objetivo principal. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos dijo, respondiendo también a los periodistas NTN 24, que Washington ha obtenido la cooperación de varios países de la región y que el único que se ha negado a cooperar es el régimen venezolano, al que volvió a calificar de ilegítimo y acusó de cooperar con grupos terroristas, incluyendo a las disidencias de las FARC, al ELN y al grupo extremista libanés Hezbollah. En el tema de Venezuela no tenemos eso, tenemos un régimen ilegítimo que no simplemente no coopera con Estados Unidos, sino coopera abiertamente con elementos criminales. Por ejemplo, el ELN y la FARC operan abiertamente desde territorio venezolano. Entidades de narcotráfico operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países, inclusive Trinidad, República Dominicana, etc. Así que Estados Unidos lo que simplemente está buscando es la seguridad del hemisferio, que incluye, por ejemplo, Haití también. Y no hemos visto enfocados en eso. Obviamente los esfuerzos en contra de los barcos narcotraficantes saliendo de Venezuela han recibido mucha atención. Lo que no se habla lo suficiente, lo que estamos haciendo también en el mar Pacífico, donde hay esfuerzos andando también. La diferencia es que ahí tenemos la cooperación de gobiernos amigos. Lo que no se está hablando es lo que estamos haciendo junto con los mexicanos. Lo que no se está hablando es lo que estamos haciendo para crear una fuerza de estabilidad antipandilla dentro de Haití.
Lo que no se está hablando es toda la cooperación que existen con todos estos gobiernos para llevar a cabo esta guerra en contra de estos elementos terroristas, criminales, que operan abiertamente dentro de nuestra región y que amenazan los estados de esta región. La buena noticia es que este nuevo año nos va a traer más gobiernos en el hemisferio que están dispuestos a cooperar en países como Bolivia, en Chile. Obviamente ya tenemos grandes amistades en lugares como Paraguay y Argentina. Y en fin, la reelección del presidente en Ecuador, la cooperación que existe en muchos países y esperemos poder ampliar esas relaciones con otros países también. Así que el esfuerzo se trata de eso y en eso estamos enfocados. Y obviamente tenemos que determinar cuáles son las fuentes de inseguridad en la región. Y esa fuente, la razón por la cual Venezuela ha recibido tanta atención, es porque Venezuela es un país que no simplemente, es un régimen ilegítimo, que no simplemente no coopera con nosotros, sino abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo Hezbollah, Irán y otros. Y obviamente estos grupos narcos cooperan abiertamente desde ahí. En Colombia debe haber mucha preocupación, que ha habido un ataque el día antes de ayer, o fue ayer, de ELN, o la FARC, creo que fue ELN, y ¿de dónde operan ellos? Abiertamente, de territorio venezolano, abiertamente, como si fueran un país soberano, operando abiertamente dentro del territorio venezolano. Obviamente estamos hablando, ustedes lo están viendo, es el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es Marco Rubio, y es un secretario de Estado que conoce a profundidad todo el tema de América Latina y por supuesto para la política de Donald Trump, y ustedes lo saben, el tema de Venezuela es crucial. Y en ello, el tema de un posible nuevo gobierno y de quien lo podría representar, como es María Corina Machado. Ahí con los demás periodistas, ese tema crucial de Venezuela lo trataron una y otra vez, creo que más de 10 preguntas, Jason, pero finalmente usted logró preguntarle por la Nobel de Paz. Así es, Claudia. Estaba ya terminando esa respuesta cuando le dije si ha hablado con María Corina Machado y si estaría dispuesto a encontrarse con ella en Washington. Dijo que todavía no hay nada planeado, pero que confía que en algún momento la líder democrática visite Estados Unidos y se pueda reunir con ella. Según dijo, eso sí, mantienen permanente comunicación. ¿Habló con María Corina Machado? ¿Tiene pensado recibirla en Washington? No está nada programado, yo creo que ella todavía está en Oslo. Pero obviamente yo he hablado con ella mucho en el pasado. Me preguntó por María Corina Machado, creo que todavía está en Noruega, estoy seguro de que habrá un encuentro, vendrá a Estados Unidos en algún momento. Y yo obviamente he hablado con ella muchas veces a lo largo de los años. Estas muy importantes declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en nuestro tema de análisis hoy aquí en el informativo USA. Por eso saludamos en Montevideo al embajador Washington Abdalá, quien es ex embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Bienvenido, señor embajador. Y mire, yo quiero comenzar por preguntarle una cosa. La expectativa frente a un cambio de régimen en Venezuela crece y crece, pero al mismo tiempo percibimos que crece la preocupación porque esto no suceda después de un despliegue tan impactante por parte de los Estados Unidos en el Caribe. ¿Por qué cree usted que el secretario de Estado sigue eludiendo decir qué va a pasar con ese régimen y no se atreven a decir de frente que viene un cambio de régimen, aunque permanentemente dicen que los días de Maduro están contados? Bienvenido. Gracias, Claudia. ¿Por qué no lo puede decir? Porque evidentemente hay informaciones de naturaleza reservada que se están procesando por estas horas, por estos días, y que además lo que corresponde es, perdóneme, yo sé que usted es periodista y necesita transparencia en la información, pero en una circunstancia como la que se está viviendo en Venezuela, totalmente gigantesca tragedia, por la subsistencia, la resiliencia del pueblo venezolano, lo menos que se puede es hacer comentarios tácticos, estratégicos, logísticos sobre lo que va a ser el accionar norteamericano en las próximas horas. Así que hay que entender con la lógica de un conflicto de una naturaleza importantísima que hay cosas que se pueden comentar y otras cosas que no se van a comentar y conviene que no se comenten. Esa es la realidad. Embajador, lo que sí está pasando es una presión
no antes vista a las finanzas, al régimen de Maduro, una asfixia real, porque estamos hablando de un bloqueo a los recursos del narcotráfico con los cuales se financia el régimen de Maduro, un bloqueo al petróleo sancionado que estaba saliendo de Venezuela, que también le estaba financiando a Maduro todo el régimen para finalmente terminar cometiendo todos los crímenes atroces, los crímenes de lesa humanidad, la represión que hemos estado viendo. En este momento, ¿hay la posibilidad de que Maduro realmente se rinda? Sí, siempre está latente esa posibilidad y yo creo que Estados Unidos ha ido aumentando el nivel de presión, que es francamente importante, sustantivo, incremental, y esa posibilidad siempre ha estado latente. Tenemos la impresión, algunos de los que miramos esto con análisis casi de puntillosidad, es que se va agotando esa posibilidad, se va agotando porque probablemente el círculo que rodea a Maduro también esté enquistado en la misma lógica y el mundo cubano, que también trabaja ahí adentro y de manera muy sostenida, no debe estar facilitando esa opción. Yo diría que es una opción que está prácticamente achicada, pero no habría que, digamos, desmontarla del todo, es una última pista que podría llegar a estar latente. Cada vez es más difícil, con toda franqueza, pasan los días y se va agotando esa posibilidad, porque evidentemente lo que Estados Unidos querría en términos de modelo idílico es el colapso. Y hay que estar expectante de esto, porque también esa posibilidad en términos de lo que son las Fuerzas Armadas, todo el sistema bélico venezolano bolivariano autoritario, ha sido invitado una y otra vez a pasarse al lado correcto de la historia. Hasta ahora no hemos visto que eso suceda, pero una vez que se desencadenen los acontecimientos, yo podría asegurarle a usted, sin ser temerario, que la inmensa mayoría de todo ese cuerpo uniformado va a estar del lado correcto de la historia. Es sensato pensar que van a estar del lado correcto de la historia, que es del lado del respeto a la voluntad soberana en Venezuela. Sí, y eso es muy, muy importante, sobre todo la presión para evitar un hecho violento, que a todas luces es lo que parece que existe, que Washington lo que quiere es presionar a tal punto que colapse. Todavía queda el oro, toda la zona aurífera, todo ese arco minero, ahí operan el ELN, el asfalto, el sindicato, que es también uno de esos grupos horribles que matan, que secuestran y que cometen todo tipo de acción criminal. Ahora, volviendo a la pregunta anterior, embajador Abdalá, y aprovechando su gran claridad, ¿qué decirle a todas esas personas? Porque le confieso que salgo a la calle previo a las Navidades y las personas que lo reconocen a uno le dicen, mire, ¿será que definitivamente sí va a haber un cambio o nos van a dejar nuevamente con esta necesidad y esta ansiedad? No es lo que le preguntan y obviamente uno no sabe. ¿Qué mensaje habría para ellos, de pronto también comparando con el caso de Noriega en Panamá, que fueron más de 6 meses de despliegue hasta que salió? Primero que esto no es un tema simple, Claudia, y usted lo conoce tanto o más que yo porque es un tema de altísima complejidad. Segundo, cualquier tipo de desenlace final tiene que tener el pueblo venezolano mucha inteligencia para tratar de cuidarse a sí mismo. Este es un mensaje sustancial. Cuando vienen horas dramáticas y las caídas de las dictaduras nunca son sencillas y simples, sino que siempre tienen un momento turbulento. Lo primero es cuidarse a uno mismo y a los que lo rodean y a los amigos. Lo tercero es entender que es cuando menos uno imagina esto va a suceder. Porque no es la hoja de ruta que tenemos todos los que estamos mirando minuto a minuto. Probablemente acá se están jugando movimientos que no están a nuestro alcance informativo y que se están desempeñando. Así que yo diría una expresión griega antigua, pero la templanza en este momento es imprescindible tenerla. Ahora, que va a haber un desenlace y que esto va a terminar, sí, vamos a ver en poco tiempo, pocas semanas, pocos días, la caída de la dictadura venezolana. No tenga duda absolutamente nadie. El primero que no tiene duda de esto es Maduro, que ya sabe que efectivamente esto ha sucedido. Usted vio la escena absurdo, ridícula, lindante con la paranoia ayer, autodándose un premio de la paz. Eso que mirado desde afuera suena como un absurdo, es la demostración cabal de que están ellos fuera de sus cabales. ¿Eso qué quiere decir? Que allí las cosas que van a pasar son las que sabemos usted, yo y toda su audiencia que efectivamente van a pasar. Pero tranquilidad, porque en los momentos difíciles, hay un ejemplo que yo uso, es el del aterrizaje de un avión. No se aterriza con alegría, siempre uno está relativamente preocupado, porque es un momento complejo.
Vamos a ver lo que dijo Donald Trump para que lo analicemos, embajador, que no descarta la posibilidad de una guerra con el régimen de Venezuela. Esto fue en una entrevista telefónica con la cadena NBC. Ahí el presidente afirmó que Maduro sabe exactamente lo que le espera. Y esas declaraciones de Trump tienen lugar en la misma semana en la que ordenó este bloqueo total a los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela mientras continúan los ataques marítimos contra las lanchas que transportan droga. ¿Suenan vientos de guerra? Donald Trump no lo descarta. El presidente de Estados Unidos llevó la presión a un nuevo nivel al señalar en una entrevista telefónica con NBC News que no descarta esta posibilidad con Venezuela. En ese mismo diálogo destacó que Nicolás Maduro sabe exactamente lo que Trump quiere y advirtió que habrá más incautaciones a petroleros sancionados. Un día antes, el mandatario indicó que podría o no avisarle al Congreso sobre un posible ataque por tierra en suelo venezolano. No me importaría decírselo, pero no es gran cosa, no tengo por qué decírselo. En paralelo, han aumentado los ataques contra lanchas vinculadas al narcotráfico. El Comando Sur informó que 2 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas fueron bombardeadas en el Pacífico Oriental. El ataque dejó 5 muertos. Entre tanto, continúan los ejercicios militares en la región. Aviones estadounidenses de combate realizaron vuelos y aterrizajes coordinados en Ceiba, Puerto Rico. Embajador, la posibilidad de una guerra con Venezuela, Maduro la usa para victimizarse, pero Estados Unidos reitera, la guerra es contra el narcoterrorismo y contra el cartel de los soles y el régimen de Maduro, ahora declarado régimen narcoterrorista. ¿Cuál puede ser el siguiente paso? Habla mucho Donald Trump de que pronto empezarán bombardeos terrestres, también habla de la posibilidad de un cerco mayor. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Un bombardeo a un laboratorio en la frontera con Colombia de cocaína? ¿Una base militar donde haya un arsenal o se esté almacenando la droga? ¿Qué puede pasar? Lo primero, una ubicación de contexto. El que está en guerra contra el pueblo venezolano es Maduro. Es Cabello, es Padrino, es Rodríguez I, Rodríguez II. Esos son los que están en guerra contra el pueblo venezolano, a que lo tienen atormentado. Así que la primera premisa es esta. La segunda premisa es qué va a hacer Estados Unidos para liberar esa guerra, esa opresión de la que están los venezolanos. Lo veremos. Usted abre un abanico de opciones. Nadie las puede saber. Sería temerario decir van a ir por un terreno de cirugía quirúrgica, de extracciones, de eliminación de laboratorios. Lo que es evidente es que algo va a pasar, porque nadie hace todo ese desempeño para hacer una tournée marítima por el Caribe. Es evidente que algo ahí de acción de liberación de la opresión que viven los venezolanos va a pasar. Eso depende, vuelvo a repetir, de la inteligencia norteamericana, de los análisis probabilísticos y logísticos que se están haciendo. Difícil saberlo y ni usted ni yo vamos a evacuar esta respuesta en este momento. Algo va a pasar y va en la sintonía de liberar ese caño podrido que está allí y liberarlo con oxígeno de libertad. Guste o no guste, es eso lo que viene, oxígeno de libertad para los venezolanos. Si a algunos no les gusta porque están del lado autoritario, los que creemos que la libertad se la merece Venezuela hace mucho tiempo porque se la vienen esquivando, bueno, las acciones norteamericanas lo que querríamos es que fueran lo más prolijas, elegantes, efectivas posibles, con el mínimo daño colateral venezolano, pero que pasaran rápidamente. ¿Cómo van a pasar? Embajador Abdala, clave lo que usted está diciendo, lo de la terminología, porque el término de guerra lo usa Maduro y lo usan sus aliados, les encanta, como también el de invasión. Dicen que esto puede ser una invasión. Vamos a hablar de eso, pero es que mire, usted lo decía, se le ve desesperado, acorralado Nicolás Maduro, intentando lanzar a manera de un SOS este mensaje navideño en ese inglés, al pueblo de Estados Unidos. Sean felices, pidiéndoles que rechacen eso, como lo llama él, una eventual guerra. Mire. At the people of the United States, Merry Christmas. The people of the United States, not war, Merry Christmas. Don't worry, be happy, be happy, be happy. Sé feliz como una lombriz y deja a los demás ser feliz.
No war, dice, en ese inglés de él, o sea, no guerra. Entonces ahí entra el tema de la terminología. ¿Y qué tal el de la invasión? Embajador Washington Abdallah, y se lo quiero preguntar porque un aliado que tiene, como Gustavo Petro, diciendo ayer: yo no respaldo una invasión ni por el chiras, usando esa terminología colombiana muy coloquial de decir por nada del mundo. Pero ¿y la invasión ya en el aparato militar de los rusos, de los iraníes, en el aparato de seguridad, los cubanos? ¿Qué decir de eso? Lo primero es lo más importante siempre. Acá lo que hay que destacar es la voluntad de autodeterminación libre del pueblo venezolano, que este dictador y el equipo que lo rodea en realidad le están sojuzgando. Primer dato importante. Segundo, como usted bien dice y anota, en realidad hay un tema de seguridad continental, porque lo que le está pasando a Venezuela y le va a pasar con mucho cuidado a la región si no frena esto de Venezuela, es que todos esos focos ígneos que están instalados allí, como Hezbollah, movimientos terroristas, financiamiento iraní y algunos otros grupos que están en la frontera con Colombia, todo eso, si no se logra acotar en algún momento, va a seguir avanzando. No es una casualidad que somos el continente más violento del mundo. América, nuestra América, tenemos la tasa de homicidios más violenta del mundo y somos en realidad el 8% de la población mundial. Eso no es una casualidad, es parte de una violencia que tiene que ver con una narcoguerrilla, un narcoterrorismo. Todo eso se nos ha instalado alegremente y no lo hemos podido controlar. Bueno, ¿qué es lo que hace Estados Unidos ahora? En algún momento de la historia, y ahora dice, bueno, paremos con esto acá, paremos rodeo con esto acá. Algunos podrán decir: uy, quizás esto es excesivo de parte de Estados Unidos. Y está la otra biblioteca de los que diremos, capaz que esto es lo mejor que nos puede pasar para terminar con estas lacras. Lacra de Venezuela, lacra de Cuba, lacra de Nicaragua. ¿Qué es lo que tenemos que aprender para saber que estas izquierdas terroristas, autocráticas, lo que han hecho es poner a la gente en el peor escenario de dignidad posible? Matarla de hambre y sojuzgarla en materia de derechos humanos. Parecería ser que Estados Unidos, por distintas perspectivas, capaz que no son necesariamente las mismas que las mías, está llegando al terreno donde entiende que acá tiene que actuar bien, perfecto, lo mira desde un lugar. Yo lo miro del lado del terrorismo de Estado, de la violación de los derechos humanos, de la no existencia del Estado de Derecho, de la inexistencia de la separación de poderes. Como yo quiero que todo esto vuelva a Venezuela y luego que ojalá avance sobre Nicaragua y Cuba, Cuba y Nicaragua, lo que tengo es que tratar de entender que lo que está pasando es positivo para la democracia. Acá están los que creemos en la democracia de los pueblos y los que han creído en estas revoluciones totalmente fracasadas y criminales. Punto, no hay zona intermedia. Párese donde quiera, pero si en el medio no hay lugar, o de un lado o del otro. Es que estamos hablando de un país secuestrado por una organización criminal que está usando ese país como si fuera su propia finca, robándose los recursos naturales para financiarse y para mantenerse en el poder. Hubo nuevas sanciones hoy también, embajador, anunciaron sanciones contra el entorno familiar de Maduro, en lo que Estados Unidos ha dicho es un golpe directo a la red de corrupción que sostiene el régimen venezolano. El Departamento de Estado ha informado que esta vez las medidas alcanzan a 7 familiares y allegados vinculados a Carlos Eric Malpica Flores. Este es otro de los narcosobrinos que llaman, sobrino de Maduro, y también contra el empresario panameño Ramón Carretero. Ambos ya estaban sancionados, ahora es a la familia de ellos. Según el comunicado, ellos participaron o fueron cómplices de acciones engañosas y corrupción relacionadas con el régimen venezolano, incluyendo la cuñada de Maduro y otros parientes directos. Estados Unidos afirma en el comunicado que el régimen de Maduro ha devastado la economía venezolana, amenaza la estabilidad regional y continuará, dice Estados Unidos, desmantelando las redes financieras del madurismo. Era absolutamente claro cuando hubo sanciones por primera vez a los sobrinos de Maduro que eso le dolió al jefe del régimen venezolano, tanto que lo negoció en un intercambio por 6 ciudadanos estadounidenses de Citgo, como cuando también pusieron preso a Alex Saab, el testaferro de Maduro, que terminó en conversaciones con el gobierno Biden siendo intercambiado. Ahora le quedan todavía 3 años a Trump. Maduro no tiene opción de negociar estas nuevas sanciones.
No, no tiene opción, y recuerdo todas aquellas operaciones de Juan González y me producen profundo dolor y una enorme bronca, decimos en el Río de la Plata, absolutamente incomprensible aquella negociación, los términos del intercambio y lo que había costado capturar a Saab para que luego terminara en esa fiesta absolutamente irresponsable como que fue la que sucedió. Claro, y ahora no hay con quién negociar y a quién actuar de rehén y a quién secuestrar. Esa es parte de la, por lo menos la circunstancia favorable que estamos viviendo en términos, en comillas, dentro de toda esta tragedia. Pero bueno, convengamos, a ver, usted me habla del régimen y del narcorrégimen. Yo le voy a hacer mucho más focal. Acá es un grupo de personas, no es un régimen, es un grupo de delincuentes, de narcoterroristas claramente focalizados. Son unas cantidades, no le voy a dar la cifra porque yo manejo una cifra, probablemente ustedes manejen la misma, pero son unas cifras relativamente acotadas de decenas y decenas de personas que una vez que usted los tiene más o menos en la mira en términos de esta gente no tiene más derechos, no tiene más visas, tienen confiscadas las cuentas desde el punto de vista internacional, los bancos los tienen apretados. Y bueno, usted va aumentando el nivel de presión. Eso es lo que Estados Unidos ha estado haciendo y funciona. A ver, yo sé que las ansiedades de mucha gente son enormes, pero observen ustedes los días estos por los que Maduro está viviendo y el quinteto que lo rodea lo está viviendo, no son los mismos de hace 20, 30, 40, 50 días atrás. Estamos en otro momento. Entiendo las ansiedades, pero estamos en un momento relativamente culminante y esas sanciones le puedo asegurar que cumplen una efectividad, cabalidad. Y va a haber que seguir aumentando ese tipo de sanciones, porque ustedes saben como yo que hay un montón de venezolanos de la dictadura instalados en los Estados Unidos y en Europa viviendo una vida maravillosa. Y en algún momento también esa gente va a tener que ser foco de atención para que el nivel de presión siga aumentando y vaya llegando la hora en donde sea la hora final. Qué importante escuchar su mensaje, sobre todo para esa ansiedad, para esa expectativa y para ese miedo que a veces se apodera de quienes quieren ya urgente que les devuelvan a su país secuestrado por estos criminales, por ese puñado de criminales, porque hay que también entender la visión, como usted lo dice, la nuestra, tenemos la de los derechos humanos, la de una Suramérica y una América Latina con estos regímenes criminales y la de Estados Unidos en sus intereses nacionales. Pero obviamente hay que precisamente confiar y darle tiempo al tiempo para que esto salga de la mejor manera posible. Muchas gracias, señor ex embajador ante la OEA. Muy importante, Washington Abdalá, el ex embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Un placer, como siempre, tenerlo. Le deseamos feliz Navidad y esperamos que esta Navidad o estas fechas nos traigan todavía más alegrías, como tener democracia plena en nuestra región. Gracias. Deseo recíproco. Abrazo grande.